creo que ya esta película se ha presentado aquí mismo en el Mali el año pasado, ¿verdad? Exactamente, sí. Buenas noches, qué bestial estar acá con todos ustedes. La realización de este documental fue gracias a José Amendi y a Héctor Chávez, que tuvieron la extraña idea de realizar este documental. Y caramba, ¿no? Tremendo homenaje para la banda. Qué bueno, muy agradecidos por el esfuerzo que hizo José y Héctor en realizar esto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por haber venido otra vez aquí al Mali. Como decía Pancho, ya hemos estado el año pasado en julio y fue después del estreno que se hizo en febrero justo del año pasado en el Julieta. Y nada, nos agrada de todas maneras siempre regresar al Mali. Mañana estamos en el Centro Cultural de España, por si quieren ver la segunda parte. Y nada, para ver las preguntas, a ver qué... Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Por favor, levanten pues su brazo, las personas que quieran intervenir. ¿Aquí? Tenías razón, nadie iba a preguntar nada. Lo de arriba que bajen, ¿no? Sí. A ver, ¿quién se anima con alguna pregunta? Arriba tenemos una pregunta. A ver. Pregunta. Aunque no llega el micro, lamentablemente, arriba, pero... Grita. Grita. ¿Tienen alguna idea cuál será su próxima producción? Su madre, ¿qué tal pregunta? Porque está muy buena el trabajo. Gracias, Nestico. No, bueno, con Héctor cada vez que conversamos tenemos siempre ideas. Es más, en julio de este año, por primera vez, hemos viajado un poquito por el centro como para ver a ver qué ideas hay sobre algunas cosas de Tarma, Huancayo. Nos hemos paseado un poquito, hemos ido hasta la selva. En verdad no fuimos a pasear, pero siempre teniendo idea de qué podíamos empezar. Héctor quería hacer un documental sobre las mamachas que juegan fútbol en Puno. Y bueno, estábamos en eso, todavía no sabemos. Es que el mismo documental Psicomanía salió por idea de Héctor, principalmente por idea de él fue el que descubrió el tema y luego fue investigando y me pasó la voz para empezar a hacer. Pero todavía no sabemos qué podría ser. Vamos a ver si ganamos el festival de repente. Justo con Pancho viéndolo esta vez hemos estado hablando y él me dice lo mismo que pienso yo. O sea, la hemos visto ya varias veces, pero parece otra película, ¿no, Pancho? Siempre nos parece distinta, nueva. Pero ahora que lo he visto después de un tiempito, veo que tiene varias historias en sí. La historia de la chica que cuenta su experiencia, luego ellos mismos contando la historia de la banda, luego la gente experta en lo que es pan y música, un poco que da la opinión. Porque cuando nosotros hablábamos con Héctor por Skype, porque como saben él vive en Holanda y de paso quiero mencionar que está acá su papá, su mamá, su familia, un aplauso para ellos ya que Héctor no puede estar acá. Sus hermanas, nosotros siempre pensamos en hacer primero la historia de la banda, ¿no? Porque la música ya es extraña para la época, pero la historia de la banda. Luego, como no hay ningún film, no hay ningún video, no hay nada más que las grabaciones que las rescató y un poco la masterizó Andrés Tapia, no había más. Entonces tuvimos que, él junto con un chico del Aire de Dios y se hizo un poco el guión con Carlos Vidal, se hizo un poco el guión y luego teníamos que tenerlos a ellos. Héctor, no sé, ya lo comenté alguna vez, la película es totalmente autofinanciada. No tenemos, ustedes han visto al principio, no agradecemos casi a nadie porque no tenemos, nadie nos ha dado nada y la hemos hecho así con lo que más o menos teníamos, o sea, para grabar las escenas en el británico que se iba a alquilar una camarita de $50 que nos prestaron y a todos les ofrecimos créditos. Héctor empezó pidiendo créditos en eBay y es lo más rayado de repente de esta película, que él puso, o sea, ¿de dónde sacamos algo de auspicio? Entonces a él se le ocurrió poner en eBay que un director peruano está intentando hacer un documental sobre una banda peruana y el que quiera por ahí que dé algo y a ver cuánto juntamos, y le llegaron 9 aportes.
Obviamente esos aportes, ninguno fue peruano, fueron de Rusia, de España, de Francia, pero con eso empezó y poco a poco fuimos haciendo la idea. Ahora, a la pregunta de si se responde si son punk, nosotros pensamos lo mismo que el resto de la gente, que ellos empezaron la movida punk, pero que lo digamos nosotros no era suficiente. Por eso se habló con Don Letts, con John Armstrong, y al último como que queda la idea de que, bueno, que eran innovadores. Si eran punk o no eran punk, creo que todavía a mí me queda la pregunta flotando. Yo creo que innovadores, y si se los hubiera conocido hubiera sido otra historia quizás, ¿no? Básicamente, pero no sé, todavía no lo puedo responder. ¿Otra pregunta del público? Buenas noches. ¿Cómo hiciste para recabar las opiniones de los críticos de las revistas punks y también para recabar las opiniones de estas bandas importantes como Gasonics o The Trashmen? ¿Cómo fue el trabajo de producción en ese sentido? Fue bien lento. Héctor los persiguió. Héctor vive en Holanda y él ha estado moviéndose dentro de Holanda, Inglaterra, viajó a Estados Unidos para ver a los psicos que viven allá. Y cuando yo me embarco, entré más acá a contactarme con Pancho, a hacer lo que fue la primera en el británico, porque para empezar el documental no tenía a los tres psicos juntos. Y los que han ido siguiendo el documental han visto, bueno, los que han ido siguiéndolo, siempre era ya va a salir, y nunca terminábamos porque siempre quedamos la espina de que no estaban nunca los tres psicos juntos. Se dio la chance del británico que se grabó ahí, donde ellos vienen y por primera vez tocan, nunca habían tocado instrumentos, después de 45 años nunca se juntaron más, y después de eso sale lo de Benidorm, que es lo último en España, las últimas escenas, donde Héctor también va a España y con eso, digamos, completamos el círculo del documental. Ahora, ¿cómo conseguimos? Héctor, a Iggy Pop, por ejemplo, hay un mito urbano de que Iggy Pop conocía a los Psychos, era otra cosa que los fans más o menos nos hacían llegar, que Iggy Pop se había inspirado en los Psychos o los conocía, entonces teníamos que ver si era cierto, pero Héctor, por más que hizo las gestiones, no pudo llegar a él, más que esperándolo después de ese concierto que ven ahí, ¿no? Y también se le ocurrió a él que prenderle la luz en la cara de la cámara iba a ser un poco agresivo, entonces lo preguntó así. Se resuelve la duda, igual que no los conocía. Luego el resto de gestiones con The Sonic y Trashman, Héctor lo ha hecho a través de amigos en Inglaterra cuando han estado tureando, o sea, los han entrevistado tureando prácticamente y pidiéndoles de favor a ver si nos pueden dar una pequeña entrevista. Ahora, cuando lo que ellos no esperaban es que le pongas el disco, ¿no? Y venga por ahí la cosa. Y una pregunta para Pancho. Pancho, ¿cómo te sientes tú que a pesar de los años y los Psychos no llegó a trascender en su época de repente tan masivamente como lo viene haciendo en los últimos años en países como México, como España, como Estados Unidos, como Argentina? ¿Cómo sientes tú de que la música de los Psychos sea escuchada por las nuevas generaciones, por las nuevas bandas? Y ver, por ejemplo, que en YouTube hay bandas que hacen covers de los Psychos o dos personas tocando una canción de los Psychos con sus guitarras. ¿Qué sientes tú? Espectacular, totalmente asombroso. Es increíble, ¿no? Que después de 45 años y pico, yo tengo una recopilación de bandas que me envían así de diferentes partes del mundo, unas bandas muy bacanas y otras muy pequeñas. Y cuando graban me envían a mi casa, que me llegan así discos que me mandan de obsequio. El escuchar de un cover de Demolición, del Entierro de los Gatos, de Alcatraz, de los diferentes temas que hacen, que graban y lo graban, qué bestial, ¿no? Tengo, lo último que me ha llegado es un long play de Suiza, que ese me lo trajo Héctor me lo hizo llegar de una banda suiza que toca Demolición, pero el sentimiento es increíble, pues bueno, que a uno lo repitan chicos de 15 años, de 20, qué bestial, es increíble lo que ocurre. Yo quiero, caramba, un poco resaltar el hecho del documental, que ha sido uno de los gestores
que ha impulsado esto espectacularmente en el mundo, gracias a José Veramendi y a Héctor Chávez. Muy honrado con la presencia de ustedes, de la familia de Héctor, muy agradecidos de la chamba que ha hecho Héctor y José, es espectacular. Y Héctor se ha paseado el mundo, ¿no? Esa pregunta de cómo ha logrado entrevistar a tanta gente involucrada con el rock. Algunos, la mayoría no nos conocían, y otros por ahí, uno que otro sí había escuchado. Generalmente en España había un poco de difusión de la banda de Los Aicos, pero todo es asombroso, ¿no? Es una suerte espectacular, es totalmente una suerte espectacular haber llegado a esto. Gracias. Tu pregunta. Ahí tenemos otra pregunta, señor. Buenas noches. Ante todo, felicitarlos por la producción, muy buena. Y quiero hacer una pregunta a Pancho. Los que hemos gozado ese tiempo, esos momentos, los que hemos ido a las matinales, los hemos escuchado cantar. Yo en mi caso era un poco chico, pero disfrutábamos cantando, repitiendo las canciones cuando jugábamos, cuando nosotros hacíamos las guitarras imaginarias y cantábamos las voces haciendo nuestros propios grupos. Toda la vida se me ocurrió pensar de dónde salió esa cosa tan loca de decir echemos abajo la estación del tren. Yo creo que es puro sentimiento peruano, limeño y lince, ¿no? Ese era no hay una explicación lógica para no puedes razonar, buscarle una raíz, un fondo. Era lo que cada uno de los cuatro se les daba por hacer. La letra que Erwin se le ocurría poner, lo que tú dices, José, ¿no? De Matucana, que yo viví un año en Matucana, y cuando yo venía a Lima los días viernes o el sábado, que llegaba hasta el domingo o hasta el lunes, yo los llevaba locos con mis historias de Matucana, porque mi único vacilón era terminado el colegio, irme a la estación a ver los trenes bajar con los minerales, ¿no? de Cerro de Pasco, de arriba. Y esa era mi aventura diaria, ¿no? Estar en la estación del tren, y lo llevaba loco a Erwin con mis aventuras, porque tuve una enamorada y era bacán mi estancia en la estación del tren, y a él lo llevaba loco y lo tenía hinchado con mis historias, y él lo que quería es destrozar eso, porque cuando yo llegaba a Lima, los patas pues me decían, ahora ¿qué fue? ¿No? ¿Cómo hiciste? ¿Qué aventura nueva? Y era espectacular, y ver llegar los trenes en la noche, cambiar las zapatas que salían al rojo, la tornamesa para voltear. Era genial, ¿no? Todo lo que es ingeniería ferroviaria es un tema. Un poco de ahí la genialidad de Erwin, la genialidad de Carpio. Qué suerte, ¿no? Haber tenido esos tres animales de compañeros para hacer la banda. Gracias. ¿Más preguntas del público? Una consulta. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Tipo de realización, o sea, al final de cuentas, ¿cuánto tiempo le tomó desarrollar el trabajo, ¿no? Y una idea que se me quedó el año pasado, vi una colección completa de discos en vinilo de Los Aicos en España. Y después en mismo España también hay gente coleccionista que sabe de Los Aicos, ¿no? O sea, no les es extraño, ¿no? Y eso en función a la parte final del documental hablan de que pues la psicomanía continúa. ¿Qué hay de eso, no? O sea, el periodo de producción o de realización ha sido como íbamos en el tiempo, ¿no? Yo tengo aparte otro trabajo, Héctor también aparte tiene sus trabajos allá en Holanda, entonces nos tuvimos que poner de acuerdo primero para armar el documental, cómo hacerlo, cómo editarlo,
porque Héctor lo primero que hizo fue mandarme una copia que duraba 1 hora con 40 más o menos. Y luego que hice yo un visionado aquí en la Universidad de Lima para hacer una especie de focus y era un poco larga, ¿no? Entonces tuvimos que ir cortando, armando, pero todo eso se hizo por Skype. Entonces, ya que es un festival de cine digital, ¿no? Donde estamos, a diferencia del año pasado que estábamos hablando sobre el documental en sí, pues sí, eso fue súper digital todo, las comunicaciones por Skype. Yo tenía apuntado de lo que él me mandaba por Vimeo o algo, me mandaba avances, yo lo veía, ¿no? A veces si no entendía algo, lo que llegamos a hacer es Héctor realizando desde allá, consultándome. Él me dio mucha libertad, o sea, algo que me sorprendió de trabajar con él es que yo le decía, si hay una cosita como que no me gusta, me decía, no, dímela y vemos. Llegamos a decir, cuando a mí no me gustaba algo o no lo entendía, él me decía a mí, ok, convénceme para animar. Entonces, si yo lo convencía, se iba. Igual, cuando a él le gustaba algo que a mí no, él me decía, convénceme igual. Y así fuimos trabajando. Nos demoramos unos 3 años, sobre todo por lo que dije antes, no teníamos a los 3 Saiko juntos, no teníamos a los Trashman, no teníamos a los Sonys. Entonces, poco a poco se nos venía la idea, ¿y qué tal si puedes conseguir? Él sabía que los Trashman iban a ir, lo intentaba. Y poco a poco. Ahora, la Saikomanía ha regresado. La última parte es la de Benidorm, que sale a raíz de la parte también que sale en el documental en el británico, cuando se juntan después de 45 años, por gestiones, saben, en Benidorm, en el Fantastic Drácula Festival, y era la última versión ever del documental, del festival, y los llaman a ellos para cerrarlo. O sea, el festival tenía años y los llaman a ellos para cerrarlo. Fueron, y es todo ese locón que Pancho se asombra siempre que lo ve. Después de eso, los llaman de México, ¿verdad? Sí, van para México y hacen 2 fechas en México. Después de México, por la gente que va viéndolo en Facebook o algo, los llaman en Argentina y tocaron ahora en diciembre 2 fechas en Argentina. Lo que están esperando yo es que los llamen de Lima para hacer una fecha, aunque sea que en Lima. Pero bueno, vamos a ver. Pero de que han empezado y se divierten. Ahora, para ser un poco infidente, hablando con Héctor, hay cosas que hay que, luego para poner el documental, ya sacarlo en DVD o lo que sea, hay cosas que hay que cambiar. Y por ejemplo, la entrada de Marta Chávez, por ahí, a ti te gusta, ¿no? Se han querido tirar piedras a nosotros. Pero hay cambios que luego vienen en otro disco que se va a sacar luego, ¿no? Que estamos, ya, antes de pensar en otro documental, estamos tratando de ya terminar con este y pensamos que ya no iba a sonar más, y de pronto sale que ya entra al festival, Claudio se contacta, va al concurso, ahora de CAFAE nos están llamando, o sea, seguimos, vas a seguir aguantando. ¿Tenemos preguntas, creo, del público? Sí, ahí tenemos. Buenas noches, felicitaciones por el video, la película está muy buena. Por el poco material que han tenido, realmente está bien realizada. Los felicito. Mi pregunta es, ¿los Saiko seguirán tocando su música? Se les considera como pioneros de la música punk, pero ahora con la evolución, la tecnología, los nuevos estudios, verán algunos cambios, crearán algo innovativo que los identifique de una manera como fueron al principio, porque se considera que en ese tiempo, bueno, la música era diferente, el estilo, y obviamente ese estilo punk mostraba como una rebeldía hacia el sistema, la sociedad, ¿no? Era un mundo más simple, más sencillo, las canciones hablaban todas de amor, cosa que los Saikos cambiaron totalmente en el Perú, ¿no? Pero mi pregunta es, en aquel entonces ustedes sentían la necesidad de crear un cambio dentro de la sociedad o el mensaje que querían llevar ustedes o mostrar a los jóvenes de ese entonces. Creo que los 4 éramos huérfanos de amor, de ahí viene, ¿no? Que cada canción que teníamos era de salvajes a una potra, el entierro de los gatos. Cada canción era un tema totalmente diferente, y cuando nos salió un tema romántico como que no era mucho del agrado. Sacaron Ana, fue pues una cosa
excepcional por motivos que son medio complicados de explicar. Esa parte que dice que pobre Ana Caramano que se los comió a los 4, esa barbaridad creo que fue de José, una infidencia, pero no, eso no fue cierto. Canciones nuevas, mira, tenemos muchas que son incluso del 63, del 64, que no las llegamos a grabar porque nos desintegramos antes, ¿no? Pero ya hemos recuperado, hemos hecho un poquito de Pena, El Mercenario y Viejo y Enfermo, que es un temón que yo digo por ahí va a superar a Demolición. Varias canciones así que están ahí guardadas, que las estamos pensando, estamos trabajándolas con la posibilidad de grabar nuevamente en algún momento, por ahí en Argentina o en el Perú o en Estados Unidos vamos a hacer las grabaciones. Esperemos eso. Y la tocada en Lima, sí, pues, ¿no? Hemos hecho, bueno, Julieta fue un vacilón, una cosa pequeña de diversión por la presentación del documental, pero una tocada en Lima, eso es lo que nos falta, ¿no? Porque queremos hacer Lima y ya cerrar totalmente el circuito. Eso sería espectacular para nosotros, ¿no? Completar una tocada en Lima y punto. Bacán. Gracias. Una última pregunta antes de dar por terminada el conversatorio. Bueno, yo sí tendré la última pregunta, ¿no? Más que nada sobre, por ejemplo, te preguntaron cuánto duró la producción, pero yo quiero saber, porque hay mucha investigación, o sea, prácticamente ustedes han salido con un doctorado de rock, ¿no? ¿Qué tanto hubo de investigación? ¿Cuándo realmente se empezó a trabajar este documental? El documental empezó en el 2008, más o menos, que Héctor tuvo la idea, vino a Lima, me la comentó, y lo primero que grabamos fueron unas cosas en Barranco. Fuimos en un carro mío que fundió un motor justo esa noche. ¿Ustedes ya conocían a Pancho? No, Héctor, lo que pasa es que Héctor lo que hizo primero fue entrevistarlos a ellos. Entonces lo conoció a Pancho primero, que son las entrevistas donde él está con el póster atrás. Sí. Y luego viaja y habla con... Él se contactó hasta con ellos por mail, ¿no? Entonces a mí me llamo tal cual y quiero conversar un ratito. A ellos les sorprendió al principio un poco, como que no lo creían. Pero en sí, como te dije antes, la producción básicamente era... La investigación estaba, porque en verdad los Saicos tienen un montón de fans, aquí mismo en Lima, y tienen un montón de fans afuera. Y sobre los Saicos, no sé si se entendió mucho la primera parte, que comían carne cruda, y que había historias de que un día por la carretera al sur simplemente agarraron hacia el sur y desaparecieron, que sí comían carne cruda, me ha dicho que es verdad. Y humana, claro. Eso. Y después había un montón de historias que Héctor fue escuchando en Barranco, mochileros o cositas así. Y investigar era básicamente los fans los que nos daban los datos. Los Digipop lo conocen, sí, que los Saicos, un pata borracho un día, no, Digipop ha dicho, por mi madre, yo lo he visto en Miami, me tomó una foto con él en el aeropuerto. Y me dijo, así, los Saicos, que él decía que los amaba y que tenía el póster. Hay que ver si es verdad, hay que preguntar por si acaso. Y Héctor tuvo la chance pues, de cruzarse con él y preguntarle. Entonces, sí tienes razón en que se ve bien, ¿no? O sea, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero se ve bien. Cada vez que lo veo, y Héctor lo trata de ver menos, yo creo que lo veo más que Héctor. Pero se ve bien, a veces me confundo todavía con algunas cosas, pero teníamos que armar una historia ya, y nos demoramos 2 a 3 años, porque queríamos sacarla en un año, pero no nos gustó. Entonces la investigación ha sido básicamente escuchar a los fans y ir a averiguar si es cierto. Son punk, hay que preguntarle a alguien que sepa. Vamos donde es. Héctor sí manejó mucho más ese lado. Bueno, entonces les agradezco por venir. Estamos muy contentos de haberlos tenido, de haber tenido Saicomanía.
Ya saben que mañana se vuelve a pasar en el Centro Cultural de España a las 6 de la tarde. Y bueno, esperamos que nos acompañen durante estas fechas que quedan del festival. Muchas gracias.